Ok, listo. Ok, entonces, ¿saben cuántos trabajos tienen ya para el primer parcial? Ya checaron cuántos hay en la plataforma, ya quieren checar qué puntaje les damos. Digo, yo podría decirles, ¿saben qué? Hacer los trabajos es requisito para presentar el examen y ponerme así de espeso. Pero no es el sentido, pues, ¿no? Digo, así me enseñaron a mí, así fue como trabajé yo como alumno. Pero sé que es muy complejo de repente, ¿no? Que los trabajos deben de tener un puntaje porque precisamente pues debe de haber una motivación también, ¿no? Para hacer las lecturas, para ver los videos, para todo esto, para resolver dudas, porque básicamente la modalidad en la que ustedes están trabajando es los sábados reunirnos a ver las dudas que tengan de los materiales que ya tenemos. De hecho, y se me ha pasado eso, subirles el DSM-5 a la plataforma Edmodo para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Con referente al DSM-4, pues no hay muchos, bueno, sí hay algunos cambios, y eso lo vamos a ver también en la presentación del día de hoy, si nos da un buen tiempo. Este, Vamos a poder visualizar cómo están estructurados los trastornos psicopatológicos de acuerdo también a la parte de la cuestión evolutiva, ¿no? O sea, vamos a visualizar que están ordenados en la forma en la que, no sé si hicieron la lectura, vamos a ver como esta parte del desarrollo, ¿no? Del desarrollo, pues, biológico, ¿no? Está pensado primero como en aquellos padecimientos que le da a los niños y adolescentes para después evolucionar a la parte de los adultos. Entonces, vamos a ver su estructura, vamos a ver el CIE 11, que también es el nuevo CIE, ¿no? Que se supone que CIE y DSM-5, CIE 11 y DSM-5 están más empalmados, porque en otros momentos nos tocó, bueno, al menos en el momento en el que yo estudiaba con el DSM-4-TR, eh, ir checando que cambiaban mucho los trastornos, ¿no? Entre el CIE y el DSM-5, y ahora ya se pusieron de acuerdo, y vamos a ver que sus diferencias son muy pocas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que también utilizábamos el DSM-5 en el IMSS, por ejemplo, que me tocó hacer ahí mi servicio social, y todos los compañeros que estaban en Secretaría de Salud usaban el CIE, ¿no? Que era parte como de esta parte de la OMS, ¿no? Que es más bueno, vamos a ver sus diferencias a profundidad, pero la gran diferencia es que la OMS, por ejemplo, plantea como más cuestiones estadísticas, y el DSM-4, que está planteado por la Asociación Psicológica Americana, está más enfocado como en los trastornos como tal, ¿no? En las enfermedades mentales. ¿Ok? ¿Algún otro comentario referente a la forma de trabajo? ¿Qué puntaje le vamos a dar a los trabajos? No sé si es que me interesa saber si ya los vieron para ver cuáles van a estar más complejos o más sencillos, o les parece si les mando al Edmodo un planteamiento y ya lo vamos decidiendo entre la próxima clase. No hay ninguna prisa. Con que los vayan entregando, me doy por bien servido también, ¿no? ¿Les parece? Flor, ¿ya puedes hablar? ¿Ya pudiste activar tu micrófono? A ver, háblanos. No, el día de hoy no nos tocará escucharte. Entonces, pues bueno, eh, vamos a entrar en materia. No sé si alguien más quiere comentar algo. Adriana, Sinaí, Margarita, Tania. Flor no puede, pero nos puedes escribir en el chat, Flor. Entonces, la pregunta obligada, ¿por qué escogieron psicología? ¿No les dijeron por ahí que no hay trabajo de los psicólogos? Que los psicólogos andan de taxistas, de taqueros, de un sinfín de cosas. ¿Cómo es que se decidieron a escoger esta hermosa licenciatura y que les va a llevar, y ahorita les voy a explicar un poquito más por qué, a muchos, muchos, muchos campos de acción? ¿Quién quiere empezar? A ver, las escucho. ¿Quién dice yo? ¿O no saben por qué escogieron esta carrera? O nada más les dijeron, tú, me interesa ver a los loquitos y vamos a ver a los loquitos. Tania, te escucho. Te activaste tu micrófono, ni molos.
Es que no veo que nadie haga algo y a mí se me está atorando el taco, perdón. Eh, Buenos días. Pues yo escogí psicología porque cuando estaba estudiando la carrera, tengo una carrera, hubo un semestre en el que llevé psicología infantil Ujú. y me gustó. O sea, yo en mis planes nunca estuvo psicología, no me llamaba la atención. O sea, ¿Qué no estudiaste previamente? licenciatura en educación preescolar. ¿En la ENEPO? Sí, Ok, muy bien, buena escuela. sí. Y ahí fue donde conocí, pues tuve maestras psicólogas y Sí, ellas cierto. impartían ciertas clases. Entonces, una de ellas dio psicología infantil y de ahí algunas otras materias que se van relacionando y me gustó mucho. Me gustó mucho en el área infantil, yo por eso dije, Ujú. algún día yo voy a cumplir mi sueño de, aunque me he hecho otros 4 años, de ver más a fondo psicología. Pero conforme pasó el tiempo y en lo que llegó el momento en el que ya entré, fui metiéndome a cursos y a diplomados y me llamó más la atención. Tuve un diplomado de neuropsicología enfocado a la educación Ujú. y ahí también lo ves. Entonces ahí veía yo muchas compañeras psicólogas y lo que hablaban, sus experiencias, todo lo que decían, yo me quedaba así de, lo que cuando decían que en mi caso clínico, que a mí me llegó un niño, que así y así, yo así de, o sea, me gustó mucho. Y ya empecé también fui a uno de cursos, uno que impartió la UAPJO sobre cuidados paliativos Ujú. Sí, sí, y, sí. y cómo, ya pues ahí también fueron otros psicólogos, terapeutas, y dije, wow, los escuchaba, yo decía, algún día yo quisiera, o sea, estar así, que me toque un caso, que me asignen un caso y que yo tenga que estar ahí trabajando con mis compañeros y ver qué es lo que necesita tal personita, o sea, trabajar esa parte. No sé, me gustaba mucho, pero todavía yo veía el sueño de estudiar psicología muy lejano. Dije, Ujú. no tenía yo forma. Y pues se dio la oportunidad. Yo no iba a entrar, de hecho iba a entrar mi hermana. Yo fui a la escuela a pedir informes por mi hermana ¿Y te y me gustó? quedé yo. Perfecto. Mi hermana ya no entró, entré yo. Mi Ok. hermana se decidió por otras cosas y ya yo entré. Y pues fue ahí donde ay, mis perros No siempre te hacen preocupes, eso. yo también acá tengo dos. Y fue ahí donde me surgió fue con el tiempo, no fue una cosa que yo nací y yo quería ser psicóloga, no. Fue conforme fui conociendo personas, conforme me fui metiendo a cursos, a diplomados y donde de hecho he cambiado, yo empecé por psicología infantil y ahorita me voy más a la psicología clínica, a la laboral, hasta Genial. veo que es deportiva. Ajá, Entonces, sí, 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 sí. hay mucho de dónde agarrar y conforme van pasando el tiempo aquí en la escuela y conforme voy conociendo ciertos maestros, maestras, digo, wow, wow, más, Quiero hacer de eso. quiero todo, quiero este y este y este. Sí, Ok, muy bien. Gracias, gracias, Tania. sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿No saben por qué agarraron psicología, neta? Su silencio me lo dice todo. Les comento que, pues, tenemos el campo de acción que tenemos los psicólogos, afortunadamente, y por eso es que hay tanta chamba, pero hay nada más que plantearlo ahí. Es que podemos intervenir en todos los ámbitos, ¿no? Bien lo comentaba Tania, ¿no? Podemos trabajar en el ámbito escolar y digamos, en los diferentes niveles, ¿no? Desde el inicial hasta la educación para adultos, ¿no? Andragogía, ¿no? Que se llama ahora. Eh, Podemos trabajar en el área laboral, ¿no? Haciendo selección de personal, administración. En el área de administración educativa, ¿no? Yo mismo he sido director de varias instituciones educativas, ¿no? Desde el nivel básico hasta el nivel superior. En el área de deportes, ¿no? Si saben por ahí, una de las escuelas muy buenas de deportes, que es la de Pachuca, tiene precisamente esa especialidad en psicología del deporte y creo que próximamente la UAPO también la va a sacar.
Entonces, el ámbito de acción que tenemos es enorme, ¿no? Porque trabajamos precisamente, o nuestro objeto de estudio o sujeto de estudio es precisamente, son precisamente las personas, ¿no? Su pensar, su actuar, ¿no? Las conductas, ¿no? Que vienen de un proceso o de procesos psicológicos, pues relativamente muy complejos y que determinan precisamente cómo es que se va a desempeñar en un trabajo, en la escuela, como pareja, como hermano, como persona en general, ¿no? Y a partir de eso es que pues vamos visualizando en la psicología como una forma de respuesta a muchos problemas que otras áreas no pueden dar, ¿no? Y normalmente esa es una discusión que tengo con los pedagogos, porque podemos dar respuesta a muchas cosas que ellos no pueden y podemos hacer muchas cosas que ellos hacen, pero muchos de ellos no pueden hacer cosas que nosotros hacemos, como esta parte, por ejemplo, que vamos a ver de psicopatología, que es muy interesante y que necesita su estudio. No sé si ya están viendo pruebas psicológicas o psicometría, como se le conoce, que es otra parte también que mucha gente quiere, pero no nada más es aplicarlo y ya, ¿no? Sino tiene toda una interpretación desde la clínica, como decía Tania, por ejemplo, ¿no? Les comparto un poquito de mi experiencia, ¿no? Parte de lo que hago yo, eh, tanto de la forma pública como privada, es precisamente interpretación de pruebas, ¿no? Aplicación, evaluación y entrega de resultados de pruebas, que es algo que es pues, muy basado en la clínica, ¿no? Yo soy clínico, con enfoque clínico, me gusta la clínica, me ha permitido ver muchas cosas. De ahí pues me interesó lo educativo, pero también me interesó lo legal, ¿no? Y fui a la UNAM a hacer precisamente un diplomado en investigación, se llama psicocriminodirectiva, y que pues también me abrió como un panorama bastante amplio de los alcances de la psicología en este ámbito legal, pero que también es muy difícil y muy sucio y muy cochino. Estuve trabajando un tiempo con unos abogados y la verdad pues no me gustó, ¿no? De repente estas cuestiones de la tranza y de que invéntale aquí a las pruebas y de que hace esto, no fue lo mío, pues la verdad no le quise entrar como a ese mundo, pero se da, pues, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas los psicólogos tenemos que saber que hay un mundo allá afuera queriendo o necesitando lo que hacemos. Pues bueno, piénsenle, la otra clase me van a decir por qué escogieron psicología y si todavía están entusiasmadas con esa elección para que podamos un poquito comentar. Voy a empezar a hacer la presentación. Pero antes, vi que nada más 2 entregaron su trabajo, ¿no? Ahorita que revisé la plataforma del Edmodo. Los demás hicieron la lectura, no la hicieron, la hicieron. Me gustaría que normalmente yo trabajo en el modelo de aula invertida, se llama, en el que ustedes leen primero antes de venir acá y ya podemos comentar un poquito de lo que leyeron. En el sentido de que su modalidad pues es así, ¿no? Es a distancia, por así decirlo, ¿no? En el que las horas en aula se reducen, pero aumentan las horas independientes. Entonces, para que nos vayamos acoplando a la modalidad de trabajo, les voy a dejar lecturas, o ya tienen las lecturas más bien de todo el semestre, váyanlas realizando, les recomiendo mucho eso, porque nos van a permitir ir profundizando en los temas y viendo algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? A final de cuentas, la idea es que ustedes se vayan con el mayor aprendizaje posible y puedan después aplicarlo, ¿no? Esa es la idea. Hasta que uno no está frente al paciente, frente al consultante, como también se le llama ahora en otros modelos, nos vamos a dar cuenta que hasta ese momento surgen las dudas muchas veces, ¿no? Y a partir de eso, pues vamos a estar viendo, ¿no? Lo que sucede. Muy bien, Adriana Mesinas, por favor. Ay, yo tengo una duda. Ay, es que, bueno, al menos a mí en lo personal me estresa ver tantas asignaturas ahí porque no me gusta tener pendientes. Pero tenía esa duda de si la que es para hoy, porque sí la vi desde que la subió, pero no sabía si las teníamos que hacer y tampoco pregunté. Entonces, no sé si las teníamos que hacer antes de clase o La nos idea la es iba a esa. dejar para entregarla hoy hasta, pues creo que tenemos pendiente hasta 11:59, ¿no? Entonces no sé si me dé la oportunidad de entregarla hoy porque no, pues no, como que igual no Sí, sabía. de hecho sucede, ¿no? De hecho, el año, hace 2 años y medio que empecé a usar estas chunches de lo que es el Classroom y estos chats, bueno, estas aulas virtuales,
Siempre surge esa confusión, pero sí, pero precisamente esta sesión es para encuadrar esa parte, que sepan que lo que está en la plataforma ya tiene fecha de entrega. Entonces traten de hacerlo antes para, como les decía yo, checar acá las dudas, ¿no? Y sí, no hay ningún problema, lo puedes entregar, lo puedes entregar después, o bueno, hoy, ¿no? De preferencia, para que yo lo revise y una vez que tenga yo los puntajes que vamos a proponer, ya me digan, va, y ya sepan cuánto vale cada trabajo, ¿vale? Ok. Sí, Sinaí te alzó la mano, ¿verdad? Sinaí Sí, Morales. buenos días. Buenos días, Sinaí. A mí no me deja adjuntarla. Ok, les voy a escribir. Me aparece en eso, pero está en gris. No me Les la voy a da. escribir mi correo acá. Fíjense que, híjole, yo tengo, de todas las plataformas que he utilizado, creo que Edmodo es la que más me ha causado como ruido, ¿no? Por ese tipo de cuestiones, ¿no? De repente no se ven los trabajos que subo. Si de repente ustedes, llego el sábado y les pido algo y no se subió, veremos cómo lo resolvemos. Ustedes no se preocupen. Pero Edmodo tiene esas particularidades, ¿no? Entonces les voy a escribir mi correo acá en el chat. También tengo otra duda. ¿Podemos hacer cualquier organizador gráfico? O sea, no Sí, de hecho está abierto para que ustedes echen a volar su imaginación. Shua. La idea es que, bueno, yo pongo organizadores gráficos porque así como vamos estructurando a nuestro modo, es como vamos estructurando, ¿no? Es como un símil de cómo estructuramos o cómo vamos haciendo la apropiación de ciertos conocimientos hasta que se vuelvan precisamente aprendizajes, ¿no? En nuestras estructuras, ¿no? Entonces, me gusta trabajar con los organizadores gráficos porque después también es más sencillo rescatar la información. Cuando ustedes ya salgan de esta asignatura y que ya vayan al siguiente semestre, pueden revisar solo estos extractos y no tener que volver a leer todas las lecturas, ¿no? También les comento que la mayoría de las lecturas que vamos a hacer son lecturas muy recientes de estudios, pues lo más reciente que se pueda, con la idea de poder estar empapados en lo que está sucediendo, ¿no? Vamos a leer algunas lecturas que están saliendo ahora de lo de COVID, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, estrés, y cómo es que veníamos, y ahorita lo vamos a ver en la presentación que les traigo, cómo es que veníamos de una sociedad deprimida, ¿no? Con un nivel muy alto de depresión, y que viene la pandemia, y cuando salgamos de la pandemia, ahorita estamos viendo ciertos efectos de la pandemia que son muy particulares, ¿no? El miedo que nos va a generar angustia, ansiedad y otras cuestiones ahí que se van a volver trastornos psicopatológicos, pero cuando salgamos de la pandemia va a haber algo que le llaman duelo, ¿no? Duelo comunitario, duelo nacional, incluso un duelo mundial. Por ahí tengo una lectura que les voy a compartir. Les voy a estar compartiendo muchas cosas que no van a ser como obligatorias que las hagan, solo es para que ustedes sepan. Si de repente quiero leer tal o cual cosa, lo voy a subir al Edmodo, voy a subirles libros, voy a subirles lo que ustedes, ahí va a haber un chorro de cosas, ustedes deciden en qué momento, o si lo quieren bajar y empezar a hacer su biblioteca virtual, que yo se los recomiendo mucho, porque eso nos permite en algún momento tener a la mano materiales que luego utilizamos, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar, les digo, estas lecturas, tratando de abordar lo más actual posible y poder ir vislumbrando, ¿no? Lo que viene, ¿no? A partir del estudio de algo que, por ejemplo, como la psicopatología, que desde el siglo pasado está en boga, ¿no? Kraepelin es uno de los antecedentes más antiguos que tenemos y que empezaron, ¿no?, a hablar precisamente ya de trastornos como tal, un poquito más severos, la esquizofrenia y eso, pero que tenemos, por ejemplo, bueno, voy a empezar a presentar porque si no me voy a empezar a comer mis diapositivas ahorita acá poniéndoles, y empiezo a presentarles lo que vamos a ver y el tema que nos compete el día de hoy. No sé si ya pueden ver mi presentación. Recuerden que durante la presentación no puedo verles, entonces cualquier duda, interrúmpame con todo gusto, para que podamos ir aclarando cualquier cuestión, ¿no? Entonces, bueno, nuestra asignatura se llama Enfermedades Mentales, ¿no? La Universidad Unipuebla, plantel Oaxaca, la licenciatura en Psicología, su servidor, Ivanjo Sánchez Vázquez, y pues bueno, nuestro semestre que espero que sea muy nutricio para ustedes y para mí.
Y empezamos precisamente con este tema de la psicopatología evolutiva o del desarrollo. Me interesa porque es el enfoque como más reciente para visualizar de dónde provienen estas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones que en muchas investigaciones nos plantean precisamente que la conducta está influida o está influenciada precisamente por los componentes biológicos. Tenemos un antecedente como especie con ciertas características, sobre todo en el ramo emocional, que nos permiten adaptarnos a nuestro ambiente. Sin embargo, este mismo biológico y que podemos meter ahí un sinfín de cosas como la cuestión de la genética, la cuestión de las conductas aprendidas y cómo también el ambiente nos va condicionando a través del estrés y este círculo que estamos viendo acá, que van determinando la forma en la que nos comportamos, son los elementos que nos van a permitir adaptarnos o desadaptarnos a esa cantidad de población que se comporta de forma normal. Y acá me gustaría hacer mucho hincapié en esa parte, ¿no? Porque entre lo normal y lo anormal no hay mucha diferencia, solo que en un lado hay muchos y en otro lado hay pocos, y eso lo vamos a ver ahorita con la curva de Gauss. Sin embargo, cuando la conducta es disruptiva con las cuestiones sociales, con las cuestiones culturales, cuando afecta a la persona o a terceros, es cuando ya estamos hablando de una anormalidad, a lo mejor basada en la cuestión psicopatológica. Entonces, vamos a ver que la psicopatología evolutiva es un enfoque de la psicopatología en el que tanto la conducta normal como la anormal se entienden como variaciones dentro de un continuo de rasgos o características y no como fenómenos aislados. Es decir, vamos a ver que a lo largo de nuestra vida vamos a estar cursando por momentos en lo que nuestra conducta o nuestra forma de comportarnos va a estar entre lo normal o la norma, ¿no? Pero de repente con ciertas cuestiones, sobre todo de estrés y ciertas cuestiones ambientales, vamos a ver que van a salir de la normalidad, ¿no? Y se van a volver anormales. Y en este sentido, vamos a analizar un poco nuestra conducta durante esta pandemia. Cuando yo me enteré de la pandemia en enero del año pasado y me toca plantearle a mis jefes ahí en la universidad en la que era yo director, viene esta pandemia, ¿no? Necesitamos prepararnos para la pandemia. Pensaban que no iba a llegar acá, que porque estaba hasta China y como veían un poco distante China, no iba a llegar acá la pandemia. Sin embargo, pues a partir de que se da el primer caso en México, empieza a haber un cambio en el comportamiento de las personas y muy orientado hacia el cuidado, hacia la limpieza, hacia echar cloro en todos lados, hacia echar Lysol en todos lados, hacia lavarse mucho las manos, hacia evitar al otro, encerrarse, aislarse, un sinfín de cosas que salieron de eso que era normal, ¿no? Porque lo normal era salir, a lo mejor lavarse las manos cuando uno regresara, no tanto, no cuidarse del otro, ¿no? Entonces, de repente nos pasamos a esa normalidad por un momento y esa normalidad después se volvió normal, es decir, la mayoría de las personas estaba haciendo esa conducta. Y esto es como algo que debemos de tener muy en cuenta, porque de repente la conducta anormal se ha utilizado por regímenes políticos. Vamos ahorita a revisar un poco de lo que fue el porfiriato, cuando se crea la primera institución mental acá en México, que lo ocupaban precisamente para encerrar a todos aquellos que no pensaban igual que el gobierno, ¿no? Y entonces vamos a ver también un poquito de Michel Foucault. Habla Foucault precisamente de la función de la psicología en este ramo, ¿no? Y vamos a ver que lo normal y lo anormal están muy de la mano y solo hay como un peldaño entre ellos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de este enfoque psicopatológico? Pues busca integrar el conocimiento de los cambios en el proceso del desarrollo normal y patológico con los factores y procesos que lo influyen a través de una perspectiva temporal. Es decir, vamos a ver que a lo largo de nuestra vida, de nuestra etapa evolutiva, bueno, en las diferentes etapas evolutivas que vamos pasando, va a haber cuestiones y factores y procesos que nos pueden llevar de esto
normal a lo patológico constantemente, ¿no? Si de repente se muere un familiar, vamos a tener ciertas conductas que van a aparecer a la luz de los otros patológicas, ¿no? Pero estamos en ese proceso de adaptación de esta pérdida, por ejemplo. Si se pasa de cierto tiempo para la psicopatología, entonces sí ya vamos a ver un comportamiento patológico. Pero vamos a ver que va a haber una serie de factores y procesos que a lo largo de nuestra vida van a estar influyendo para pasar de lo normal a lo patológico y de regreso. Acá está la bendita campana de Gauss que les digo, ¿no? Este enfoque nos va a permitir o permite la identificación de las cadenas causales a través de las cuales los factores de riesgo impactan en el desarrollo y psicopatología, elaborando una perspectiva procesual que permite ir identificando cómo y a través de qué mecanismos estos ejercen su influencia en los individuos. Es decir, este enfoque psicopatológico de la psicopatología evolutiva nos permite visualizar cómo fue la infancia, cómo estos factores de la infancia a lo mejor pudieron influenciar a través de un proceso a lo largo de la vida para que este adulto se comportara o este adolescente se comportara de tal o cual manera, ¿no? Esto aunado al ambiente que lo rodea en este momento, a los factores de estrés o de riesgo, como dice acá, para que él se desenvuelva o se desencadene un trastorno psicopatológico. La segunda es que nos va a permitir poner atención a las diferencias en el efecto de los factores de riesgo en distintas personas. Es decir, los factores de riesgo están ahí. Sin embargo, no tienen la misma influencia en cada una de las personas. Cada persona va a responder de forma distinta a estos factores de riesgo. Y es precisamente este enfoque que atiende estas variables personales y psicosociales relacionadas con la resistencia a su influencia. Es decir, de repente llegó la pandemia, ¿no? Y es todo esto que trajo consigo, pero no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Algunos se encerraron y no han salido desde entonces y tienen ciertas características de personalidad. Otros a lo mejor se encerraron y hicieron cosas diferentes, se pusieron a aprender, se pusieron a componer su casa, no sé, un sinfín de cosas. Cada quien va a tomar esos factores de riesgo de forma distinta. Y precisamente este estudio que hace la psicopatología evolutiva es visualizar qué características hay en cada persona que lo llevan a comportarse de tal o cual manera de los factores de riesgo. Y acá vemos la campana de Gauss, ¿no? Que es esta no sé si no sé si llevan estadística, pero esta parte donde, por ejemplo, todo lo que está abajo de la campana, que es la mayoría de las personas, están consideradas como normalidad, y todo lo que salga para este lado, que son minoría, están fuera de esta parte de la normalidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Muy bien. Asimismo, este enfoque nos va a permitir hacer una comprensión de la forma específica en la que los factores biológicos y psicosociales influyen en el desarrollo, así como ir clarificando las formas y mecanismos específicos a través de las cuales ambos actúan. Entonces vamos a ver que estos dos elementos, los factores biológicos, que como ya veíamos y les comentaba yo, son todos estos factores hereditarios, ¿no? Característicos de nosotros como especie y como miembros de un grupo en específico, que en este caso es nuestra familia, y esas cuestiones psicosociales que vamos a ver que están marcadas por el ambiente, por los aprendizajes sociales, por la interacción con mi familia y con los grupos cercanos, y cómo estos van a influir, ¿no? En la forma en la que vamos a actuar, ¿no? O vamos a desencadenar ciertos comportamientos. Por último, creo que es 4, va a haber un estudio de los factores de riesgo y protección que resultan más propios de manifestaciones psicopatológicas específicas, y establece también qué factores están más relacionados con problemas y trastornos particulares. Digamos que este enfoque nos permite ver cuáles son aquellos factores de riesgo que están más relacionados con el desarrollo de una problemática psicopatológica o un trastorno, y cuáles son aquellos factores de protección que vamos a ver que van a estar haciendo que las mismas personas de esa familia, por ejemplo, no desarrollen tal o cual trastorno, ¿no? De hecho, hay muchos estudios en gemelos que, por ejemplo, hay un antecedente hereditario, ¿no? Un antecedente familiar de esquizofrenia, y vemos que viven en la misma familia,
tienen los mismos padres, pero no los dos desarrollan, por ejemplo, el trastorno, ¿no? Bueno, de este esquizofrénico, sino que uno sí lo desarrolla y otro no. Y precisamente este enfoque trata de estudiar cuáles fueron los factores de riesgo y de protección a los que ambos estuvieron expuestos para poder desarrollar cierta patología. No sé si hasta acá hay alguna duda, chicas. Digo chicas porque todavía no hay chico, ¿verdad? Todavía no se conecta el compañero. ¿Hay acá hasta acá hay alguna duda? No, ninguna. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ok. Creo que está escribiendo Flora en el chat. Todo bien, ok, muy bien. Prosigo entonces. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, ya. Ok, entonces dentro de este mismo esquema retomo una lectura de Zygmunt Bauman, que precisamente Bauman habla de esta cuestión de las sociedades líquidas, ¿no? En lo que todo aquello que era sólido anteriormente se ha vuelto precisamente líquido, maleable, moldeable, y que tiene ciertas características que nos van a permitir o que van a permitir la aparición de ciertos trastornos. Pero antes de que nada debemos de ver y analizar cómo está precisamente estas etapas históricas pues de nuestra especie, ¿no? Cómo es que hemos ido evolucionando y cómo ha ido evolucionando el conocimiento y cómo ese conocimiento también nos ha permitido vivir con cierta comodidad y a su vez también nos ha generado ciertas cuestiones, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, bueno, el nacimiento de Jesús, ¿no? Que es con lo que se parte precisamente esta cuestión de la evolución histórica, los primeros imperios, bueno, al menos los más grandes, no los primeros como tal, pero sí los más grandes y todo lo que repercute en ellos, ¿no? Tanto los griegos, los egipcios, los romanos, que fueron más conquistadores, llega la Edad Media, y de repente, bueno, antes de la Edad Media estuvo toda esta época cristiano-feudal, que con el nacimiento de Cristo y los primeros 100 años que surge la patrística y que surgen como estas escuelas basadas precisamente en la religión y que empiezan a difundir este pensamiento religioso y que va a permitir a un grupo de personas tener cierto poder a partir de la idea de Dios, y que si no compartías esa idea, pues te quemaba, ¿no? Todo lo que fue la Santa Inquisición y toda esta parte, hasta que empieza a haber ciertos movimientos, sobre todo culturales, ¿no? Artísticos, que permiten ir evolucionando a esto que se le llama Edad Media y que es en la que vamos a empezar a encontrar manifestaciones pictóricas, artísticas, ¿no? Científicas, y que van a tener como máximos exponentes, pues no sé, por ejemplo, a Da Vinci, ¿no? Que es que como de los más conocidos y con todo el avance que tenía en anatomía y varias cosas. De ahí pasamos a la modernidad, que es cuando ya cae precisamente el Imperio Romano, empieza a haber como mayor auge en esta parte de la ciencia, y entonces pasamos de tener pues como un pensamiento completamente cerrado a la parte religiosa a uno completamente cerrado a la razón, y que si no era parte de la razón, todo lo demás era rechazado, ¿no? Pasamos digamos, de ser totalitarios por una idea de divinidad a ser totalitarios por una idea de razón. Y después pasamos a la posmodernidad, que pues también tiene sus características, en los que la principal característica es la crítica a la modernidad, y seguimos evolucionando en esta parte, ¿no? Bueno, el Renacimiento, que como les decía yo, en esta parte de la Edad Media vamos a encontrar a Da Vinci, a Donatello, ¿no? Como los grandes exponentes, a Miguel Ángel, y que vamos a ver que, pues, a través de Newton, de Galileo, ¿no? De Copérnico, vamos a ver como ciertos estudios que incluso en su momento Galileo tuvo un encuentro bastante desastroso con la iglesia, que lo querían quemar y termina declinando a favor de ellos. Y ya la modernidad, como les decía yo, ¿no? Donde vamos a ver dos
dos grandes peleas entre lo que es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo que defiende que la razón es suficiente para conocer todo y lo que es verdadero, y el empirismo, ¿no? Que donde la experiencia es la única fuente de conocimientos verdaderos. Y bueno, está Descartes, Hobbes, Spinoza y todos estos, Hume, John Locke, ¿no? Que es como de los más famosos junto con Descartes. Y vamos a ver que precisamente con este texto de Andreas Berzelius, hola, ven, ¿quieres saludar? Sí. Tengo clase. Hola. ¿Sí lo ven? No lo ven, ¿verdad? Hola. Ven para allá. Hola. Te llamas, Diles. No sé. Bueno, ven para allá. Órale. Ya vino a saludar. Bueno, regreso a la presentación. Me pegó la suba. Pues ve para allá abajo, te anda buscando mamá. Me Órale. pegó la suba. Sí, ve para allá abajo. Míralo tú. No me lo agarró mi solito. Entonces, con esta obra, Andreas Berzelius empieza a relatar, no quería que dice, bueno, empieza a relatar, o bueno, empieza como basado como en muchos textos que también retoma, ¿no? De lo que fue Da Vinci, ¿no? Y empieza a relatar lo que es el cuerpo humano, ¿no? Como tal, cómo éramos por dentro, ¿no? Las características que tenían nuestros músculos. Es más como una obra de anatomía. Sin embargo, pues es todo un estudio bastante fuerte, ¿no? Y que no se había hecho porque incluso estaba prohibido por la iglesia estudiar cuerpos. Y a partir de acá es cuando la medicina, o sea, el conocimiento previo a la etapa cristiana feudal con el nacimiento de Cristo era muy evolucionado, ¿no? Incluso con el Renacimiento se retoma, ¿no? Todo lo de los griegos, ¿no? Sin embargo, cuando empieza esta parte de la medicina y plantea precisamente este texto de Bauman, que la medicina es el referente de la modernidad por excelencia, ¿no? Todo avance médico es parte precisamente de esta modernidad. Y con Berzelius empezamos a ver un aporte bastante grande a esta parte de la medicina, y es un parteaguas que les permite a los médicos también empezar a hacer estudios, ¿no? Empezar a definir qué es patológico y qué no, ¿no? Y entonces acá lo patológico se va a empezar a estructurar como ese núcleo por el cual se derivan principios normativos, ¿no? Es decir, lo patológico está planteado para que sea todo aquello que está fuera de lo normal, ¿no? Y la salud, por así decirlo, dentro de lo que es normal. Y acá empieza como esta lucha y este enfoque que hasta la fecha todavía impera en ciertos médicos de querer combatir, ¿no? esta parte de la patología y rechazar todo aquello que está dentro de este ámbito caracterizado como patología. Y dice precisamente que lo patológico, enfocado a esta parte de enfermedad, representa aquello que el orden rechaza y busca eliminar en pos de la organización social. Y acá vamos a ver que a lo largo de la historia vamos a encontrar características de nuestra sociedad que llevan a rechazar todo aquel que está considerado patológico, enfermo o fuera de lo normal, ¿no? Antes de que empezaran a surgir todo lo que eran los nosocomios psiquiátricos o los espacios, los hospitales psiquiátricos, los locos y todos aquellos considerados como locos, en esta palabra que engloba muchas cosas, eran pues subidos a un barco y los dejaban allá a la deriva, ¿no? De hecho hay pinturas, y ahorita vamos a ver por allá una de Juan Bosco, precisamente de la nave de los locos, ¿no? Donde esta costumbre en Europa era algo que hacían, subían a todos los locos a un barco y los dejaban a la deriva y que se fueran, que se murieran, o los confinaban en algún lado, y es que este es el antecedente de los manicomios, los confinaban en un lugar encerrados sin dejarlos salir, ¿no? Y entonces este planteamiento de Bauman dice que no hay cultura moderna sin criterios médicos como hacedores de reglas y órdenes ideales, y no hay sociedad moderna sin normalidades y anormalidades
señaladas por la medicina e intervenidas por sus técnicos y especialistas. Y precisamente acá en la diapositiva ven una vaca porque se nos volvió costumbre tomar leche de vaca y visualizada precisamente como algo que es benéfico gracias a un estudio falso sobre la leche de vaca que se hizo en Estados Unidos principalmente, en el que había muchas vacas, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en los 50, el estudio que se hizo, y como había muchas vacas, había un excedente de producción de leche y de carne y de un sinfín de cosas. Y a partir de ese estudio que se inventan es que nos dicen que la leche de la vaca es muy benéfica, ¿no? Cuando hay otros estudios más recientes que plantean todo lo contrario, ¿no? Entonces, se nos quedó esa idea de que la leche es sana, precisamente basado en esta idea de que lo dice un médico, ¿no? O alguien con una bata blanca, o alguien que es científico, ¿no? O es el especialista, ¿no? Y precisamente ahorita vamos a ir hacia esta discusión, precisamente de hacia dónde nos lleva precisamente esta idea de creer en estas cuestiones, ¿no? Sin cuestionar nada. Y acá está Foucault, que precisamente Michel Foucault plantea, entre otras cosas, que a través de ciertas disciplinas como la psicología, la pedagogía, hay cierto dominio, ¿no? Y asimismo también critica la medicina, ¿no? Dice que es una técnica que aterroriza al espacio social para ejercer control sobre los desórdenes que pudieran emerger y emite la preocupación por encauzar colectivamente a lo mórbido o patológico para asimilarlo políticamente, remediarlo y encerrarlo. Durante la década de los 70, acá en nuestro país hubo un movimiento bastante fuerte, el movimiento antipsiquiátrico, que no era un movimiento exclusivo de nuestro país, pero tuvo bastante auge en México, donde precisamente había un rechazo a toda esta parte de la psicopatología, ¿no? Y que en cierta forma hay una crítica muy vigente hacia los manuales que vamos a revisar, que es el DSM-5 y el CIE-11, precisamente porque tratan de encerrar todo comportamiento que no entre en lo normal, y acá volvemos a este tema de la normalidad, hacia algo que tiene que ser atendido, tiene que ser medicado, tiene que ser encerrado. Y de repente Foucault precisamente decía, ¿no? Estos espacios están destinados a encerrar a todo aquello o todo aquel que no tenga el pensamiento igual pues a lo planteado, ¿no? Por la mayoría. Y precisamente vemos que durante toda la modernidad, ¿no? El hombre enfermo y la sociedad enferma patologizados son puntuales para la construcción de territorialidades y sirven de base para el despliegue de mecanismos de control en el nombre de lo saludable. Y acá hacen una fuerte crítica precisamente a todos los hospitales psiquiátricos, en los que, como ya les decía yo, se encerraba no solo a personas pues que podrían parecer excéntricas, que podrían parecer que no pensaban igual que los demás, y que sí había ciertos padecimientos, pero también enemigos políticos, ¿no? Enemigos del Estado. No sé si alguna vez ya vieron esa película del Sustituto, no sé si la hayan visto, en el que precisamente Angelina Jolie se está buscando a su hijo y de repente le ponen a un niñito que no es su hijo, pues, ¿no? Dice ella, ¿cómo no voy a reconocer a mi hijo, no? Y pues por rechazar esa parte la encierran, ¿no? Y la meten precisamente a un manicomio con otras mujeres que se habían atrevido a cuestionar ciertas cuestiones, ciertas órdenes, ¿no? De los policías o eran amantes de un político, ya no. Entonces vemos de repente que estos espacios, precisamente, y es una crítica que se le hace a la psicopatología, a la psicología, a la psiquiatría, pues son precisamente una parte importante y que vemos en este texto de Bauman, que retoma pues a varios autores que ya les estoy mencionando. Ok. Los hospitales generales, como eran conocidos precisamente estos espacios psiquiátricos, fueron esas grandes y sólidas estructuras hospitalarias que sirvieron para encerrar a todos aquellos con lo que la razón no se identificaba. Y acá vemos a Porfirio Díaz inaugurando precisamente la casta acá en México, que era precisamente un emblema de la modernidad, ¿no? Vamos a
a entender que la modernidad llega a nuestro país, primero con Benito Juárez, la modernidad apegada a los ideales de la educación, a los ideales de que todos tuviéramos acceso a la educación, al progreso que la ciencia estaba generando. Y ya cuando muere Juárez y llega después Díaz al poder, Díaz llega también con un estandarte de modernidad, pero más apegado al control, ¿no? Y entonces el inaugurar este hospital era como estar a la altura de estas grandes ciudades, ¿no? Como París, Londres, que tenían sus espacios precisamente psiquiátricos, en lo que se supone que era estudiada la mente, pero que si de repente vemos los archivos de la casta y en algún momento hubo una exposición muy buena ahí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde se visualizaba que se encerraba muchas personas que, como era costumbre de Porfirio Díaz, eran enemigos políticos, ¿no? Y entonces es en esta parte en la que da la razón el texto y hace referencia a cómo fue utilizado mucho tiempo la psicopatología precisamente para eso. Bueno, la psicopatología, la psicología y todo lo que deriva de ella. Y vuelve a plantear Foucault, ¿no? El hospital pierde este carácter de auxilio filantrópico para dar paso a todo tipo de relaciones de poder en el que las estructuras ejercen su ideología de control a través de la administración de la salud mental. No sé también si han visto esta película de Atrapados sin salida, no sé si ya la vieron. Si no, se las recomiendo ampliamente. Sale Jack Nicholson, es de los 70 más o menos. Y precisamente Atrapados sin salida es una película que aborda a un sujeto que está mal diagnosticado, ¿no? Bueno, yo creo, ¿no? Porque sería cuestión de sentarnos y analizar las características de este sujeto. Yo creo que es un sociópata, sin embargo lo mandan a una institución mental con otros pacientes que no están como en la misma sintonía que él, porque son pacientes con retraso mental y con otros trastornos completamente diferentes. Pero de repente acá la particularidad de la película es que nos permite ver cómo este lugar es cruel con los pacientes, ¿no? Cómo este lugar no le interesan los pacientes, no le interesa si están bien, si van a mejorar, lo que sí les interesa es ejercer ese control, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a ver. Si en alguna oportunidad tienen el chance de visitar el hospital psiquiátrico, vamos a ver que no hay medicamentos, que no hay personal y que no hay nada. O sea, es un espacio para mantenerlos encerrados. Y es algo que hasta la fecha no está en el presupuesto nacional de salud. De hecho, sacaron todos aquellos medicamentos que eran parte como del apoyo que había, y ya no hay medicamentos para aquellos pacientes que pudieran tener, pues no sé, un trastorno esquizoafectivo o no sé, no hay. O sea, simplemente no hay dinero para pagarle a la gente que trabaja ahí, les pagan a veces sí, a veces no. Y es complejo, pues, ¿no? Vamos a ver que hasta la fecha todos estos espacios, pues, se han vuelto, por ejemplo, se han quedado olvidados, ¿no? Porque ya no se les puede dar ese uso político también. Y de segundo, pues, ¿quién quiere gastar en estas personas, no? Esa es como la visión que tienen. A comparación de otros espacios, por ejemplo, países de Europa como Francia, que tienen casas de día, en los que los pacientes que están como más adaptables pueden ir en el día, recibir ciertas terapias, su medicamento y regresar a casa con sus familiares o solos, dependiendo del padecimiento que tengan, o aquellos que están de forma permanente, que pueden ser un riesgo para ellos o para alguien más, pero que tienen un tratamiento completamente diferente, en los que hay arte terapia, terapia ocupacional, música, no sé, un cambio completamente radical, ¿no? A comparación, les digo, si algún día pueden ir, se van a deprimir, pues, ¿no? Es como los asilos igual, ¿no? Y los asilos igual, de ancianos, son deprimentes a más no poder, ¿no? Precisamente por esa característica que les digo, ¿no? Son espacios de confinamiento en los que nos olvidamos de los que están ahí. Muy bien. Y precisamente estas tecnologías del poder de las que habla Foucault, ¿no? Del siglo XVIII, y que hasta la fecha en ciertos ámbitos siguen planteándose, la medicina,
la pedagogía, la psicología y la psiquiatría, que se encargaron de construir perfiles normativos para la sociedad, para luego ocuparse de la administración y vigilancia de su cumplimiento. Y vamos a ver acá una parte muy importante que plantea Foucault, precisamente que va hacia la parte de administrar la vigilancia, ¿no? Vamos a ver este término en el que la vigilancia se da a partir precisamente de esta sociedad sinóptica en la que se le ha enseñado al otro vigilar al otro, que ya no necesitas una autoridad que te vigile, sino te vigilan tus propios, tus pares, por así decirlo, ¿no? Y que a través de las redes sociales o del internet tenemos una vigilancia extrema. Por eso ahora que hablaban del chip, ¿no? Que nos iban a poner a través de la vacuna, yo platicaba precisamente con algunas personas ya mayores que era imposible porque ya nos controlan a través de las redes, pues, ¿no? De hecho, si tienen la oportunidad de ver este documental, por acá lo tengo, creo, a ver por dónde está. Es un documental que habla de precisamente de las redes sociales y está en YouTube. En YouTube no, está en Netflix. Está el nombre, no sé dónde lo dejé, pero por acá está, ¿no? Lo buscamos. Ok, muy bien. Entonces les comento que Bauman plantea desde este texto precisamente que la psicopatologización de la sociedad. ¿Qué película dijo? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué película dijo? Se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental de cómo hay un algoritmo que define o que te hace elegir lo que ellos quieren, que te hacen comprar, que no sé si les ha pasado, yo ya hice el experimento con mi esposa, de repente estamos hablando de algo, ¿no? No, pues queremos ir de viaje a tal lado. Y de repente abres tu Facebook o el internet y te empiezan a salir publicaciones de eso que de repente quieres, de eso que estás planteando, ¿no? Entonces el tema que estamos viendo y que se relaciona con esta parte es que de repente no somos completamente libres de elegir y que estamos en esta parte digamos que nos quieren llevar a consumir, y todo tiene que ver con esa parte del consumo, en el sentido de que en la medida que tengamos más miedo, más estrés, consumimos más. Por eso es que los gringos viven en una sociedad de consumo más fuerte que la de nosotros, claro está. Y hay otro documental que se llama Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, en el que él analiza precisamente cómo es que los noticieros están planteados para meterte miedo, y entre más miedo tengas, más compras, porque tienes esa sensación de que va a faltar algo o de va a pasar algo. Entonces, él hace un estudio, o bueno, hay un análisis de los noticieros y cómo cuando de repente empiezan a salir notas de que va a haber, no sé, de que va a haber crisis, de que va a haber esto, de que va a haber el otro, la gente automáticamente se va a los supermercados, incrementa la venta de armas, de agua y de ciertas cuestiones de protección para la casa, ¿no? Entonces es un negocio redondo, ¿no? A través de esta parte. Dice que nos regalan miedo para vendernos seguridad, ¿no? Y esto nos va a dar la pauta para determinar esta parte de la patología, ¿no? Y bueno, este planteamiento hace Bauman, ¿no? Dice, la clasificación de los trastornos mentales, lejos de ser un producto del avance técnico y científico, son engranajes de un sistema mundial del manejo del sufrimiento humano, puesto a disposición de la extracción del valor y la acumulación a través del consumo. El mundo contemporáneo es un mundo en que las cosas deliberadamente inestables son la materia prima para la constitución de identidades necesariamente inestables. Es decir, él plantea que desde esta idea líquida, de la sociedad líquida, estamos siendo o somos llevados a estas patologías precisamente para consumir, ¿no? Y que a través de todos los medios sociales, las redes, la televisión, nos bombardean constantemente de esta parte, y a razón de ello es que llegamos, previo a la pandemia, como les decía yo, con ciertas características psicopatológicas, ¿no?
La OMS, bueno, y acá está la pintura del Bosco que les decía yo, en el barco de los locos. La OMS plantea que hay de 450 a 500 millones de personas que presentan algún trastorno mental durante el 2016. Esta es la última encuesta que hay. Espero que ya ahora en el 2020, bueno, a finales de este año o 2022, salga la otra encuesta y yo creo que va a tener un aumento increíble por lo que estamos pasando, ¿no? Por las características de estrés a la que estamos siendo sometidos como sociedad. 300 millones padecen depresión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Entonces, vemos que somos una sociedad con padecimientos bastante fuertes, ¿no? Sobre todo porque la depresión como tal tiene comorbilidad, es decir, se relaciona con, o se puede relacionar con otros trastornos como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, y que pues en su conjunto son desastrosos. Entonces échenle cálculos, 450 a 500 millones de personas con algún trastorno mental, ¿no? Casi 1 millón se suicidan al año, ¿no? Hay más muertes que guerras y los desastres naturales por suicidio. Quiere decir que hasta 2016 se estaban suicidando casi 1 millón de personas al año. Cosas que pueden ser, que se pueden prevenir, ¿no? O que se pueden tratar, pero que nadie tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Digamos, está planteado que el sistema de salud, por cada médico haya 3 psicólogos, y no, nuestro sistema de salud, por cada médico hay 7 administrativos, ¿no? Entonces, eso es una completa tontería, ¿no? La depresión, los problemas asociados al consumo de alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las 6 causas principales de discapacidad. Vamos a ver que ya con el DSM-5, este tema de discapacidad por un padecimiento psicopatológico se vuelve realidad, al menos en Estados Unidos, ¿no? Tú puedes pedir una incapacidad si tienes alguno de estos trastornos. En México no es tan sencillo. Se plantea que para 2030 la depresión sea la segunda causa de disminución de años de vida saludable a escala mundial y la primera en países desarrollados. Es decir, la depresión, con sus características muy particulares, va a ser la segunda causa de disminución de años de vida. O sea, vamos a vivir menos años de vida o con calidad de vida por estar deprimidos. Lo que nos va a llevar a su vez a consumo de sustancias, problemas de ansiedad y un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces vamos a ver que la ONU desde el 2014, me parece, reconoce la importancia de la salud mental como un asunto de interés público, al incluir en los objetivos globales del desarrollo sostenible. Y acá vamos a hablar de una agenda que se llama la Agenda 2030, que está planteado precisamente con una serie de cuestiones que nos van a llevar a tener a ser una mejor humanidad. Y en ese sentido, precisamente el desarrollo o la importancia de la salud mental está dentro de esta agenda, ¿no? La cuestión está en que los países lo ven como un gasto, o muchos países lo ven como un gasto, ¿no? Nuestro país entre ellos. Por eso es que no hay un presupuesto fijo, ¿no?, para salud mental. Bueno, acá vamos a ver, esta tabla nos plantea los principales trastornos mentales y su prevalencia en el mundo, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, no sé, a ver, acá está el 20%, del 5 al 20% hay dependencia, abuso de sustancias, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo. El 28% el trastorno de ansiedad, ¿no? Y depresión el 17%. Y de ahí el siguiente es déficit de atención con hiperactividad. Pero vamos a ver en los 3 primeros que se ven acá en la pantalla. A ver, voy a poner el señalador. Estos 3, ¿no? Ansiedad, depresión y dependencia. Van muy de la mano. Y los 3 se relacionan con suicidio o tienen una tasa alta de incidencias de conducta suicida, ideación suicida y suicidio. Muy bien, y no era nuestro país. Vamos a ver a nuestra sociedad, que es muy peculiar, tiene ciertas características y que, por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, que incluso también la última es del 2016, dice que el 18% de la población sufre algún trastorno del estado de ánimo, como ansiedad, depresión o fobia, ¿no? Vemos que cumplimos con la característica mundial, ¿no? Venimos con los mismos trastornos. 3 millones son adictos al alcohol, 13 millones son fumadores y 400,000 adictos a psicotrópicos, ¿no? Yo creo que en este sentido, de los psicotrópicos, yo creo que se queda corto, va a haber más, ¿eh?
del 1 al 2% de la población adulta ha intentado suicidarse, algo bastante severo, y que vamos a ver que después de 2016 que salen estos resultados, cuando salgan los del 2000, los de última encuesta para el 2021, bueno, finales de este año o del próximo, principios del próximo, vamos a ver que va a haber un aumento, ¿no? De incluso el suicidio escaló hasta el 5%, me parece, entre adolescentes en estos años que llevamos, estos año y medio que llevamos de pandemia, ¿no? Entre 2000 y 2013 la tasa de suicidio en el país pasó de 3.5 a 4.9, ¿no? Se avanzó más de punto porcentual. Los trastornos mentales son el principal factor de riesgo para suicidio y otros tipos de lesiones, como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones. Y estos son los más comunes en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el más alto? Acá está, por ejemplo, con 7.6, consumo perjudicial del alcohol, ¿no? Somos un país que nos gusta el chupe, ¿no? Fobias específicas, depresión, y de ahí nos vamos con fobia social, ¿no? Entonces, seguimos cumpliendo con las características mundiales, pero vamos a ver que en este específico el consumo del alcohol es muy fuerte, ¿no? Y por ahí les recomiendo un libro que se llama Lo que el vino se llevó, del doctor Barriguete, que es un psiquiatra, que habla precisamente hace un análisis de nuestra sociedad y cómo es que es tan adicta o tan allegada al alcohol, ¿no? Todo está permeado por el alcohol en nuestra sociedad. Y lo plantea él con los juegos de fútbol, ¿no? Ganan, toman, pierden, toman, empatan, toman. El fútbol es un pretexto para tomar, ¿no? Y así tenemos con varias cosas, ¿no? Entonces, muy interesante y va muy de la mano con esta estadística que les estoy planteando, ¿no? Bueno, seguimos acá, ¿no? El trastorno bipolar, que no es tan alto. Las drogas, ¿no? Que también ahí se va dando. La ansiedad de separación infantil. Bueno, pues vamos a ver acá algunos de los factores que vuelven vulnerables a las personas, ¿no? Pobreza, desempleo, los adultos mayores que están abandonados, violencia, ¿no? La cuestión de la población rural donde no hay trabajo, la gente migra a Estados Unidos y en Estados Unidos muchas veces desarrollan adicciones o cuestiones psicopatológicas. Niños y niñas en situación de calle, que esto también va en aumento, ¿no? Cada vez hay más niños en la calle, personas con discapacidad que no tienen la atención necesaria. Madres adolescentes, otro factor que también está muy fuerte, y la población migrante, ¿no? Que vamos a ver que en el mundo y en estos momentos mucha gente se está moviendo de sus países porque es peligroso, porque no hay dinero, porque no hay trabajo, por un sinfín de cosas, ¿no? Entonces estos vamos a ver que son los grupos que van a poder desarrollar con mayor facilidad algunos de los trastornos que estamos revisando. Y acá está lo que les decía, ¿no? Que no hay gasto en salud mental, ¿no? Si podemos ver en el 2017, bueno, en el 2013, en los millones de pesos, ¿no? 1,433 bajó a 1,274, ¿no? Para las adicciones, por ejemplo, y así en atención a la salud, prevención y control de... O sea, vemos que está bajando, pues, ¿no? O sea, realmente no hay un aumento en algo que pueda decir que va a haber un gasto interesante o una inversión, porque si lo vemos como tal sería una inversión precisamente en esta parte. Y la mayoría de lo que se invierte se ven gastos. ¿Por qué? Porque lo mismo que les decía, por cada profesional de la salud hay 7 administrativos. ¿Qué están haciendo qué? Dios sabe qué cosa, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Ahora, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, por favor? Ah, caray, ahí la llevamos, ya 11:41. Los manuales, ¿hasta acá tienen alguna duda? Perdón, antes de que me siga. Duda, pregunta, siguen ahí, ya se durmieron. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Queda claro? Gracias, Flor. El chat. Ok, vamos a seguirle, pues. Ok, estos 2 manuales, que son los que, no son los únicos, pero son los más utilizados, el DSM-5 porque es el que utiliza la Asociación Psicológica Americana y el CIE-11 que está planteado por la Organización Mundial de la Salud, pero también hay unos que son, bueno, que ocupan los militares en Estados Unidos, hay varios manuales, ¿no? Hay incluso, hay uno mexicano y hay uno oaxaqueño incluso planteado por el doctor se me fue su nombre, doctor, se me fue, ahorita me acuerdo,
pero son manuales que ayudan, sobre todo el del doctor es para estudiantes, donde trata de desglosar un poquito más sencillo las enfermedades mentales o los trastornos mentales. Y vamos a ver que, como les decía, la American Psychological Association es el que dice el DSM-5 y la Organización Mundial de la Salud el CIE-11, y que ahora se juntaron, se supone, para estandarizar criterios y no estar tan dispares. Y vamos a ver que el DSM-5 está organizado teniendo en cuenta el desarrollo y el curso vital. Empieza con los diagnósticos que se cree que son reflejo de procesos del desarrollo que se manifiestan en fases iniciales de la vida. Acá, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, que vamos a ver que involucran una serie de trastornos relacionados precisamente, me duele un poco la espalda, con el neurodesarrollo, y que vamos a ver que en la parte educativa al menos tienen un impacto bastante considerable, ¿no? Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La esquizofrenia hasta hace como unos 15 años, 20 años era algo que no se consideraba en niños, ¿no? Ya había sido estudiado un poco, pero se pensaba que eran otros trastornos. Sin embargo, ya el DSM-5 lo plantea que es un trastorno y que se puede plantear en niños, ¿no? Que es muy interesante y lo vamos a revisar también. Luego van a seguir los diagnósticos que se manifiestan más frecuentemente en adolescente y juventud. Trastornos bipolares, depresivos y de ansiedad, que vamos a ver que obedeciendo a la etapa evolutiva tiene que ver con todos los cambios que sufren los adolescentes, ¿no? Cambios bioquímicos, corporales y todo eso. Y va a finalizar con los diagnósticos relevantes de la edad adulta y la etapa más tardía, los trastornos neurocognitivos, que tienen ya que ver con el desgaste propio de la edad, ¿no? Y con ciertas características de los adultos en plenitud o adultos mayores, como también se les conoce. Y vamos a ver que desde esta parte, un trastorno mental lo va a plantear como un síndrome caracterizado. ¿Qué quiere decir síndrome? Que tiene una serie de signos y síntomas, ¿no? Caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué es un trastorno mental, ¿no? Es un síndrome y todo lo demás. Dice, habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida tal como la muerte de un ser querido no constituye un trastorno mental. Y aquí es algo bien interesante esta última parte que plantea el DSM-5, porque de repente si hay una conducta socialmente aceptada, ¿no? Como es el tomar, por ejemplo, acá creo que por eso es que las encuestas se quedan un poquito limitadas, porque de repente el tomar en nuestra sociedad es algo normal, y si se muere un familiar, por ejemplo, como lo plantea acá en este ejemplo, es algo, pues es que está dolido, ¿no? Déjalo, que tome, que se ponga hasta las manitas y que haga su relajo, ¿no? Entonces eso no es considerado como psicopatológico, por así decirlo. Pero podemos ver, y les digo, sería muy interesante que pudieran checar este libro del doctor Barriguete, que la conducta alcohólica es en sí misma una conducta desviada o patológica, por así decirlo, ¿no? Porque precisamente lleva a una persona a no querer enfrentar de forma diferente estas cuestiones dolorosas, ¿no? Propias de la pérdida o de la separación o de lo que implique, ¿no? Entonces, es algo ahí, y es una crítica que se le hace al DSM-5 bastante interesante. Dice, los diagnósticos del trastorno mental deben tener utilidad clínica, es decir, deben de ser útil para que el médico, bueno, en este caso, el profesional de la salud mental, como somos nosotros, determine un pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados terapéuticos en sus pacientes. Acá, y en esta parte me gustaría hacer mucho hincapié, ¿no? No solo los médicos utilizan este manual, ¿no? Es nuestra, por así decirlo, para los que hacemos detección de ciertas problemáticas, de selección de personal, para los que hacemos o se da terapia, es básico, ¿no? Para plantear precisamente un pronóstico,
ver qué tratamiento o derivación, si es que no es posible atenderlo, o en este caso canalización, porque muchas veces nos van a llegar pacientes o consultantes que van a requerir medicación y nosotros no medicamos. Entonces ahí se deriva con el psiquiatra, el psiquiatra, el neurólogo pediatra, para que determinen una posible medicación para tratar ciertos trastornos que requieren de psicofármacos, ¿no? Sin embargo, dice, el diagnóstico de un trastorno mental no equivale a una necesidad de tratamiento. El tratamiento es una decisión clínica compleja que debe tomar en consideración la gravedad del síntoma, su significado, el sufrimiento del paciente asociado al síntoma, la discapacidad que implica, los riesgos y los beneficios del tratamiento disponible. Es decir, cuando nosotros detectemos, por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno relacionado con el espectro esquizofrénico, vamos a determinar en este caso si hay gravedad, ¿no? Porque también el DSM-5 plantea unas tablas en las que dice, bueno, tiene ideación suicida, es agresivo, un sinfín de cosas, para determinar si es grave el síntoma, ¿no? Si sufre el paciente o en este caso si es discapacitante, si le impide trabajar, si le impide hacer muchas otras cosas, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los beneficios del tratamiento? Si va a ser medicado, si va a ser pura psicoterapia, un sinfín de cosas que tenemos que ir visualizando y que nos van a permitir desde un buen diagnóstico, que es lo que nos permiten estos manuales, poder, ¿no?, plantear de ahí pronóstico, tratamiento. Entonces es básico tener muy claro cada una de estas cuestiones. Y bueno, los primeros trastornos que vamos a visualizar y que solo vamos a ver ahorita así de forma general son los trastornos del neurodesarrollo, o así se llaman en el DSM-5 y en el C11 se llaman trastornos mentales del comportamiento y el del neurodesarrollo, que vamos a ver que son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo, y estos trastornos se van a manifestar de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño entre a la escuela primaria, y se va a caracterizar por un déficit en el desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. El significado con el C11 es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a ver que acá se aboca mucho a la adquisición de ejecución de funciones intelectuales, motoras y sociales específicas. Vamos a ver que van a ser niños que van a tener ciertas complejidades en lo motor, en el habla, ¿no? O que pueden desarrollar conductas atípicas, estereotipadas, ¿no? Va a incluir los trastornos cuyas características fundamentales son el desarrollo neurológico. Los déficits del desarrollo varían desde limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas hasta deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. Van a tener una etiología compleja, es decir, no se sabe de dónde proviene, ¿no? Apenas está en ese paso. Y precisamente las neurociencias, la neuropsicología, nos van a dar un panorama, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Ya hay bastante avanzado, pero creo que todavía falta todavía más, ¿no? Pero a través de estos estudios del cerebro que se están haciendo y que, pues afortunadamente ya están como más palpables para nosotros, o que podemos leer lo que se está haciendo, nos va a permitir comprender estos trastornos que la verdad tienen una prevalencia bastante significativa en la población infantil. Y vamos a ver que incluyen, estos son los del CIE, el trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? Trastorno del desarrollo de habla o lenguaje, trastorno del espectro autista, que acá, híjole, es bastante interesante y es un espectro, es bastante amplio, ¿no? El espectro autista, desarrollo del aprendizaje, desarrollo de la coordinación motora, hiperactividad con déficit de atención, el famoso TDAH, o que de repente todo el mundo tenía TDAH en las escuelas, trastornos por movimientos estereotipados, tics o trastornos por tics primarios, síndrome secundario del neurodesarrollo y otros trastornos no especificados del neurodesarrollo, trastornos de desarrollo sin especificación. Y bueno, vamos a ver que hay en cada uno, en el C11, en el DSM-5, ¿no? Vamos a ver características muy específicas que nos van a llevar a visualizar precisamente a los consultantes de estas edades, que van a tener características específicas cada uno para poder diagnosticarlos
y plantear un tratamiento si se pudiese, con el paidopsiquiatra algunos, con los terapistas del lenguaje, con los terapistas, no sé, motrices o desarrollo, ver algunas cuestiones de habilidades motoras. Entonces es muy interesante que visualicemos precisamente nuestros manuales, tenerlos al día, tenerlos presentes, ¿no? De hecho, ahorita cerrando la sesión voy a subirles el DSM-5 y les voy a poner la página del C11. La ventaja del C11 es que ya viene como en una cuestión de que le escribes el trastorno y ya te sale en una página, ¿no? Todo. El DSM-5 que tengo yo, bueno, al menos el libro, pues sí tienes que ir leyendo página por página, ¿no? Hasta acá, chicas, preguntas, dudas. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya sé. Sí. Bueno, pues si no hubiese otra cuestión, alguna duda, pregunta, nos estaríamos viendo la próxima semana. Voy muy rápido, voy bien así, porque de repente yo hablo y hablo, y si tuviéramos otra hora, paso otra hora hablando, y ¿no? Me gustaría yo que... tengo una duda. Sí, ¿Las dime, Sinaí. diapositivas las va a subir o va a Sí, subir la les grabación? comparto las diapositivas en Edmodo y también la grabación, no hay Perfecto. ningún problema. Muchas gracias. ¿Sale? Bueno, dudas, preguntas, nada, seguras. Si la otra semana les hago un examen sobre esto, ¿lo contestan con 10? Ok, ok. Pues bueno, les agradezco. Como les decía yo, me interesa mucho que ustedes me digan, ¿sabe qué, profe? Va usted muy rápido, habla muy rápido, no estoy entendiendo, porque a final de cuentas son cosas que bien que mal, ya las estudié, ya las sé y las estudio más o menos seguido, pero me interesa que a ustedes les queden claras. Por eso es que si yo les digo constantemente, me van a escuchar preguntarles si voy muy rápido o voy bien. Si me atoro en algo, si de repente no, perdón, si no queda claro algo, si no soy explícito en algo, díganme, nos regresamos y lo abordamos o lo investigamos, eso no es ningún problema, pues, ¿no? La cuestión está acá, como les digo yo, que se vayan con todo esto bien claro, esa es la idea, porque esto es mucho de lo que se hace una vez que salen de su carrera, ¿no? En el servicio social al menos es lo primero que te piden, que sepas qué onda con los trastornos para poder, precisamente diagnosticar. Esa es la palabra, diagnosticar. ¿Sale? Bueno, que tengan bonito fin de semana, disfruten su día de clases. Duda, Sí, dígame. perdón que lo diga, pero ¿qué nos acabamos 12:30? ¿O tengo mal el Sí, horario? es cierto, ¿verdad? Yo ya estoy pensando que ya me voy, perdón. Es que yo tenía idea que íbamos a entrar a las 10. Entonces seguimos. Todavía no acabamos entonces. Ok, perdón. Gracias, Lucy. Gracias por recordar. Otra cosita. Ya le Dime. mandé el trabajo a su correo, Ok, porque no la pude subir en el mod. lo checo. Aprovechando que gracias por recordarme, Lucy. Yo ya ando corriendo, ya las ando corriendo, perdón. Me gustaría que checáramos, a ver, ¿dónde está otra vez? Acá. Esta es la carpeta que voy a subirles, que me piden que se suba a Edmodo también, ¿no? La carpeta instruccional, donde vienen las actividades, ¿no? La liga para recuperarlas, el tiempo estimado y lo que se les va a pedir, ¿no? La actividad. ¿Sí? Por ejemplo, tienen una tarea para la sesión 2, ¿no? Que van a entregar el primero, que es precisamente la historia del CIE y aportaciones y limitaciones del DSM-5. Son lecturas muy sencillas, muy rápidas, y que les permiten como conocer un poquito de la historia de estos dos, tanto del manual diagnóstico como de la estadística que se hace con el CIE en general. De ahí tenemos una videoformación, que me gusta llamarle a mí, que van a visualizar el largometraje Spider. Fíjense que este largometraje antes estaba en Netflix, pero ya lo quitaron. Ya lo conseguí, lo tengo que ir a traer, me lo van a pasar en una memoria. Lo voy a subir yo creo que lo voy a subir a
¿cómo se llama? Drive. Al Drive, porque no sé si el modo me permita subirlo por el tamaño que tiene, es bastante choncha, entonces lo voy a subir un Drive y ya del Drive les voy a compartir el link para que puedan visualizar la película. Es una película muy interesante y como vamos a entrar a ver lo que es el espectro esquizofrénico, nos permite ir viendo la pauta de comportamiento y cómo es que desde niños o a través de ciertas manifestaciones durante la infancia, es que podemos ir viendo cómo se va a comportar el adulto con estos trastornos del espectro esquizofrénico. Muy bien. Ok. De ahí está una reseña crítica precisamente de un video que es muy cortito, de 6 minutos, y una lectura que se llama Trastorno de Ansiedad y COVID-19, ¿no? Y esto nos va a dar el parteaguas para entrar a los trastornos relacionados con la ansiedad. De ahí tenemos un debate. La lectura se llama Agorafobia, Espacio Público y Violencia de Género, en el que vamos a estar visualizando cómo es que las características sociales de los espacios sociales, precisamente mediados por la violencia, mediados por muchas cosas, están generando este trastorno de agorafobia, ¿no? Y que igual va relacionado con esos trastornos de ansiedad. La siguiente es igual un video, se llama La Mente Enferma, este sí está en YouTube y ya está subido en la plataforma, igual de cómo es la depresión clínica, ¿no? Las características y cómo muchas veces no le damos el peso específico que tiene precisamente la depresión y creemos que con diciéndole al otro, échale ganas, tú puedes, ese tipo de cosas que de repente son muy cliché, los mantenemos como en esa parte, ¿no? El siguiente va a ser el análisis de la lectura, que a través de un cuadro sinóptico, y esta lectura me parece muy interesante, me gusta mucho. Doctor, quiero parecerme a mi selfie, distorsiones de la autoimagen, cuestiones para un debate, así se llama la lectura, y precisamente nos lleva a visualizar cómo muchos chicos, adolescentes, están recurriendo a las cirugías, porque a partir de estas aplicaciones de Snapchat y todos estas aplicaciones que tienen para cambiar las fotos, las apariencias y todo eso, muchos chicos han ido a las clínicas de cirugía plástica a tratar de cambiarse precisamente y se quieren parecer a esta parte. Entonces es muy interesante. Ese día les voy a pasar también un video de un youtuber, creo es, un influencer, no sé quién será, que igual recurrió a la cirugía plástica precisamente para parecerse a su mejor selfie, según él. Yo lo veo todo desfigurado, pero tiene que ver con los trastornos precisamente obsesivo-compulsivo y en este caso que se llama trastorno dismórfico corporal. De ahí nos vamos con un análisis de video y lectura, que es precisamente estrés agudo y trastornos por estrés postraumático y el trastorno por estrés debido a la cuarentena durante la pandemia del COVID-19. Lectura muy cortita, no está nada larga y el video está muy interesante porque vamos a ver también algo de los primeros auxilios psicológicos, que es un tema también bastante interesante, y cómo es que llegamos a el desarrollo de trastornos por estrés debido a esto de estar encerrados, ¿no? Esa es la urgencia de muchas personas porque los niños regresen a la escuela, porque el confinamiento ha evidenciado entornos familiares bastante patológicos, psicopatológicos, que están permeados por la violencia, ¿no? Por el maltrato, por el abuso, tanto físico como sexual, hacia los niños y hacia las mujeres. Eso es algo común, muy, muy, muy fuerte, que no se ha podido combatir, ¿no? Y que ahora con la pandemia se vienen a manifestar y nos plantean, espacios en los que los niños están desarrollando trastornos, ¿no? Relacionados precisamente por el estrés, que desencadenan en ansiedad, en depresión, ideación e intento suicida. Por eso es que muchos están como con esta idea que regresen los niños, porque corren más peligro en casa que contagiarse del virus. Y es algo acá que cabría hacer la discusión en su momento y que a lo mejor por ahí pudiéramos invitar a alguien para que
también platique con nosotros de esta parte, alguien experto en salud en su momento. Vamos a ver cómo llegamos, porque todavía falta, todavía es para el 23 de octubre. A ver si no parece entonces ya desaparecimos todos o algo así. La siguiente es una lectura que está relacionada con los trastornos disociativos y que se llama La posesión demoníaca, psicosis, neurosis histérica o trastornos neuropsicológicos. Y aquí vamos a visualizar cómo de repente a lo largo de la historia estos trastornos disociativos pues mucha gente y hasta la fecha se ha repensado, ¿no? Que son posesiones demoníacas que vienen mucho de este pensamiento pues medieval, en el que pues se hacen exorcismos y todo eso, y no es algo que esté tan descabellado, ¿no? Hasta la fecha el Vaticano pues prepara a algunos, no a todos, en demonología, y hay un curso especial para aquellos que se dedican precisamente al exorcismo, en el que llevan psiquiatría, llevan psicología, para distinguir precisamente de una deposición demoníaca de lo que es precisamente algún trastorno psicopatológico. Y es muy interesante, y pues me gustaría para ese entonces invitar a una señora que conozco, que se dedica precisamente a esa parte de los exorcismos, que ha estado en el Vaticano y todo eso, pero la verdad nunca ha aceptado, pero siempre la invito y siempre intento que lo haga, para ver cómo es precisamente esta parte, ¿no? Cómo se forman allá, porque ella está acá, ella no es de acá de Oaxaca, ella está en Oaxaca precisamente haciendo exorcismo, y es muy interesante, porque es muy religiosa la señora. Ustedes la ven y no pareciese que fuera Constantine, pero es muy, muy interesante lo que comenta, pues, ¿no? A lo que se ha enfrentado, lo que ha visto. Y acá cabría de repente, en la medida de lo posible, echarle un vistazo a la película que se llama Emily Rose, el caso de Emily Rose, muy interesante. De ahí ya para el 13 de noviembre vamos a estar checando esto de despersonalización, que es muy interesante también, porque muchas veces confundimos esto con esquizofrenia, pero es un trastorno completamente diferente, y que vamos a ver que también es muy popular o muy común en las personas. Y por último, creo que este es el último, no, es el 11 de diciembre, la evaluación de la triada oscura. Sí, esta es la última, la sesión 11 que vamos a tener de trabajo. Y esta evaluación de la triada oscura a mí me parece sumamente interesante, porque cuando te dedicas a la evaluación psicopatológica, de repente vas a ver que algunas pruebas no te arrojan ciertas cuestiones, sobre todo aquellas pruebas estandarizadas. No sé si ya lo conocen, el MMPI o alguno de los otros test estandarizados, de repente no te aparecen en las escalas cuestiones muy votadas, sino de repente están como estilos de personalidad, y es precisamente este texto nos ayuda a visualizar precisamente esta parte de la triada oscura, y que ahora que fue, por ejemplo, el proceso de evaluación psicométrica y de rechazo o aceptación en la UAPJO de aspirantes, y que es parte de lo que hago yo ahí también en la UAPJO, nos tocó rechazar a unas personas que en sus evaluaciones estandarizadas, quiero que dejar muy claro que es estandarizadas, no salía gran cosa, sí salían un poco votados, algo ahí de la esquizofrenia, no sé, ¿no? El rasgo psicótico, perdón, la falsificación, pero no daba lo suficiente como para, por esas pruebas, darle las gracias, ¿no? Sino que en las pruebas proyectivas, nosotros aplicamos a cover, ya empiezas a ver como cosas del dibujo que no te dejan como tranquilo, y dices, algo hay acá, ¿no? Algo hay acá. Y precisamente llegué a este texto de la triada oscura para plantear con los otros psicólogos que somos del grupo de evaluación, que esta triada oscura acompaña a estas personas y que tienen estas características que no vamos a poder ver en esas cuestiones estandarizadas, porque algunos son de los 70s, algunos son más viejos todavía. Sí se siguen actualizando, pero siguen midiendo lo mismo. Y esta parte de la psicopatología ha evolucionado en el sentido de que
no es que hayan cambiado completamente, sino que ahora hay test que te permiten evaluar rasgos de personalidad, que no es lo mismo que tener un trastorno, ¿eh? Y que los vamos a ver, que esa es la última parte de nuestro tema, de este temario, y que vamos a ver que estos rasgos de personalidad a veces pueden ser muy tóxicos, como ahora se conoce, y que está tan de moda esa palabra, y que precisamente la tríada oscura está relacionada con la toxicidad de las personas, porque así lo plantea el texto, y nos permite visualizar gente problemática, ¿no? Que le gusta pelearse con los otros, que es chismosa, que es cizañera, como se llama, ¿no? Todos estos rasgos de personalidad que no alcanzan para ponerlos en un trastorno como tal, están ahí, ¿no? Y me parece muy interesante porque con ese texto pudimos, pues, validar. Les comento esto, ¿no? Porque es parte también de la experiencia profesional que uno va agarrando. Todo lo que ustedes hagan referente a diagnóstico o, en este caso, de aceptación o no aceptación, tiene implicaciones legales, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes validen como psicólogos, que lleva su firma y su cédula, pues está a juicio, ¿no? Si en algún momento yo hiciera un diagnóstico mal hecho y de repente por esa cuestión hubiera alguna problemática y que me demandaran, yo tendría que defender todo eso ante un juez, ¿no? Y como les digo, esta parte que me tocó trabajar con los abogados, que la verdad no me gustó, porque de repente es muévele, cámbiale, que diga otra cosa, está en juego tu cédula. Y todos tus años de chamba, de estudiante, como ya de profesional, que se echen a perder por 5,000 pesos o algo así por una firma, pues no lo valen, ¿no? Y una vez que estás ante el juez, por ejemplo, en este sentido, tú dices en qué te estás basando para determinar tal o cual cosa. Y por eso los manuales siempre deben de ser los más nuevos, ¿no? En este caso, pues ya tenemos estos dos que son los más nuevos, y las pruebas tienen que ser vigentes, ¿no? En el sentido de que no puedes usar una prueba vieja, ¿no? Porque automáticamente, no el juez te la va a echar, pero el juez va a mandar a llamar a otro psicólogo para que acepte o refute tu diagnóstico, ¿no? O lo que estés planteando. Y entonces entras ahí en una cuestión, ¿no? De careo, que le llaman, ¿no? ¿Por qué estás planteando esto, no? No, pues en el dibujo tal estamos viendo esto, que si lo vemos con el DSM-5 se relaciona con estas características, en la entrevista vimos esto. Toda esta parte del diagnóstico es fundamental y todo va respaldado por nosotros, ¿no? En dado caso que no tengamos o tengamos una mala práctica, pues está en juego nuestra cédula, nuestra reputación y muchas otras cosas más, ¿no? Por eso es fundamental tener muy en claro esto porque es de acá para adelante, pues todo lo que hagamos y en el ámbito que lo hagamos, porque si es el clínico, por ejemplo, como tal, cuando tengas un consultante o paciente, pues lo primero que haces es como ver, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿No? ¿Cómo vamos a abordar lo que él trae en este momento? Si es en el ámbito educativo y es un niño con problemas de aprendizaje o con algunos trastornos del neurodesarrollo, tenemos que identificar bien cuál es para de ahí plantear qué tratamiento va a llevar. Podemos hacerlo nosotros en la institución, necesitamos a alguien más que lo haga fuera de la institución, o si es en el ámbito laboral, ¿tiene el perfil para ocupar el puesto o no? ¿Basado en qué? ¿No? La persona que está buscando el puesto y si está desesperada por tener un trabajo, puede decir, me están discriminando, ¿no? Y tú debes de tener primero un perfil, y si la persona no cubre ese perfil, pues ya tienes con qué respaldar el rechazo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, en los otros ámbitos, ¿no? En los ámbitos legales ni se diga, cuando ya te toca, por ejemplo, que te contraten, y en ese caso a mí me tocó trabajar de eso con los abogados, en las demandas de divorcio, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo estaba de la parte del abogado que defendía a la esposa, y que la otra persona acusaba que la esposa estaba loca, así en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y entonces pues ya plantearon las pruebas que hicieron, se plantean las pruebas que hicieron y se refutan, ¿no? Tú tienes que tener muy claro qué dice cada prueba, ¿no? O qué mide exactamente y basado en qué refutas, porque si no convences al juez, al que tienes que convencer es al juez, ¿no? Con tus argumentos debes de traer lo más actual, ¿no? De acuerdo a tal estudio basado en tal lado, a ver, pero me voy a admitir a Unipuebla, Oaxaca.
Basado en tal cuestión, es que está rechazado, aceptada esta parte que está planteando, ¿no? Porque de repente la querían tachar, bueno, les platico de este caso en específico, como violenta, como que precisamente maltrataba a los niños, basados en un solo rasgo de un dibujo. En un solo rasgo de un dibujo lo maximizaron para justificar que no se quedara con los niños. Y entonces lo que haces es agarrar otros elementos de los dibujos y de las otras pruebas que ellos mismos hicieron y plantear por qué no, ¿no? Y refutar el diagnóstico, ¿no? Planteas un nuevo diagnóstico, se lo planteas al juez. Si el juez se convence ahí, ya no hay problema, ¿no? Te dan la parte buena, pero si no, el juez va a llamar un tercero en discordia que se llama, ¿no? Y ese tercero en discordia es otro psicólogo que normalmente pertenece a algún colectivo, como el Colegio de Psicólogos de Oaxaca, por ejemplo, y que él va a decir, bueno, de acuerdo a las pruebas se encuentra esto, ¿no? Y ya o acepta tu planteamiento o lo refuta. Y precisamente pues de ahí viene gran parte de nuestra chamba que hacemos y que hacemos a través de estos diagnósticos. Muy bien, entonces hasta aquí ya saben cuáles son sus trabajos en el semestre, ya no hay no hay dudas con respecto a eso. ¿Les parece si asignamos de una vez los porcentajes para que sepan cuánto vale cada trabajo? Espérenme, pues abro de una vez. Creo. ¿Quién nos acompaña de Unipuebla? Por aquí. Tengo una duda. ¿Qué es la coordinación académica, creo? Coordinación académica. Sí, maestro. Oiga, una pregunta. Bueno, Tengo un formato sí, acá maestro. que dice evidencia, nombre de la materia. ¿Ahí qué va? Ahí usted va a tomar una fotito de lo que usted vaya realizando a lo largo de su sesión. Ok. Dos fotitos como para pase de lista, una para pase final, una fotografía de qué actividad realizaron y una descripción rapidita de qué es lo que hicieron en la clase. Ok. Eso es todo. Qué bueno que me dice porque no lo he hecho. Ahorita lo hago. Gracias. Sí. Gracias. Sí, si no, yo le pongo unas fotos ahorita. Ok, gracias. No, ya tomé dos, ya yo creo que con esas y ahorita a ver qué más. ¿Sale? Gracias, Sí, claro. gracias, Inge. Sí. Muy amable. Ok, a ver, permíteme, está acá el temario. Les voy a presentar, acá está. ¿Visualizan el temario ya? Ya. Sí. Bueno, a ver. Voy checando. Bueno, ya está voy a cargar la película de Spider que les decía yo, para que la puedan visualizar. Yo la voy a traer hoy en la tarde, creo, y ya la cargo a un drive. Les comparto en Edmodo esa, ya sea que la descarguen o la visualicen ahí directamente. No sé qué tanto pese, voy a ver que me la hagan lo más liviana posible para que no tenga tantos problemas al subirla. Si en dado caso que no se pueda subir, ya veré yo cómo le hago para que la puedan visualizar. Entonces tenemos, bueno, ya hicieron la lectura previa, se supone, psicopatología evolutiva y factores, esa es nuestra primera actividad. La segunda es esta lectura de la historia del CIE-10 y el DSM-5. Ok, luego sigue la videoformación de Spider, ¿no? Que nos va a hacer nuestro parteaguas para entrar al trastorno esquizotípico. Y luego sigue, bueno, aquí hay otra lectura que ya no fue esta. No, sí es este trastorno de ansiedad del COVID, pero no va a suicidio. Esta todavía no. Esta es nuestra cuarta actividad. Y luego viene lectura, agorafobia y espacio público, nuestra quinta actividad. Y por último, ya llega nuestro cuestionario, que esta acá sería nuestra primera evaluación, que vamos a hacer un cuestionario y, como les decía, un análisis de caso, que normalmente es un video, ¿no? Ahí.
Ok. ¿Los escucha? ¿Cuánto quieren para su cuestionario y su análisis de caso? Ustedes solitas me dicen, quiero tanto. Porque vale 25%, digo, lo de menos es distribuirlo equitativamente. Pero también podríamos tomarlo todo como un 100%, ¿no? Y ya a final de cuentas sabemos que vale 25. Ah, no, sí, o sea, digo, sí entiendo esa parte, ¿no? Pero, ¿cómo quieren? Ustedes tienen la palabra. Yo ya, ya me arde mi garganta, ya hablé mucho. ¿5%? ¿Cuáles son los aspectos que va a tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿es el cuestionario? El cuestionario es la evaluación. La Ajá, evaluación bueno, la del primer evaluación, parcial. Ajá. las Tenemos actividades. son 5 preguntas y un caso. Cuestionario son 5 preguntas y un caso clínico, en el que ustedes van a hacer un diagnóstico. Así vamos a trabajar esa parte. Las actividades van a ser organigramas, o bueno, organizadores gráficos. Algunos son cuadros sinópticos, otros son reportes de lectura, reseñas críticas. Si saben lo que es una reseña crítica, de repente creo que, no sé si es clara el nombre de reseña crítica. Una reseña crítica, sí, o no, porque tienen dos para este mes. Para Investigué qué era, pero no me acuerdo. Pero sí lo investigué porque no tenía muy clara la idea Ustedes de qué es lo que... visualizan o leen o analizan una obra, o en este caso puede ser escrita, una pintura, puede ser una película, y ustedes desde eso retoman algunos elementos con los que ustedes pueden criticar, ¿no? Pueden plantear con el tema que vamos a ver o con el tema que estamos buscando visualizar y desde eso plantear una crítica, ¿no? Casi todo busco que no sea muy extenso porque en la medida que ustedes tengan la capacidad de sintetizar la información, quiere decir que la están comprendiendo mejor. Entonces, ¿Es como tipo un ensayo? Más o menos. no, porque en un ensayo discutes muchas ideas y llegas a una conclusión, ¿no? Acá lo que vas a criticar es la obra, digamos, como tal, ¿no? Por ejemplo, en esta película de Spider, por decir algo, ¿no? Criticas la película, criticas al personaje, puedes criticar la música, puedes criticar, no sé, el guión, ¿no? En específico. Entonces, de repente en una reseña crítica tú planteas, ¿no? Por ejemplo, pienso que la película de Spider aborda este tema, pero le hace falta abordar este otro, se queda corto en esto, ¿no? Tu punto de vista desde lo que visualizaste en la obra. Te digo, puede ser escrita, puede ser una pintura incluso, ¿no? También, bueno, ahorita no sé si podamos ver esto, no se presta creo la materia, a menos que fuéramos al psiquiátrico, ahí hay varias obras ahí incluso estuvieron vendiendo un tiempo los cuadros de los pacientes, y muy interesantes porque con eso estaban financiando ciertas cosas de los pacientes esquizofrénicos, unos cuadros pues muy interesantes, ¿no? Entonces, pudiéramos hacer, ¿no? Obra, porque incluso hay un pintor que a lo largo de su historia no sabía que tenía trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Tipo 1. Y entonces de repente empezó a hacer como un análisis de cómo eran sus pinturas cuando estaba en cierta etapa y cómo cambiaba cuando estaba, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en la parte de depresión con la parte completamente de hiperactividad, ¿no? O hiperactivo. Y entonces esta parte es muy interesante porque podríamos criticar la obra de pintórica, pero no es el caso, creo que no tenemos nada de eso. Tenemos lecturas, tenemos cortometrajes y largometrajes para poder hacer reseñas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esto? Que cada actividad valga el 3% para que dé un total de 15% y la evaluación, que sería el cuestionario con el estudio de caso, el 10%, para que dé el 25% que vale el primer parcial.
¿Les parece adecuado? Sí, no, no sé, lo voy a pensar, no me lo deja más barato. No, por mí está bien. Ok, todo está grabado, ¿eh? Al rato que digan, no, me reprobó el profe, no, ya está grabado. Ok, 3%, 10, 15. Ok, muy bien. De una vez y aprovechando, a ver, tengo varias lecturas que son las que ya tienen básicas en el Edmodo, pero quedé de subirles el DSM-5 y el CIE 11. A ver, les digo, el CIE 11 lo que tiene es, la ventaja es que es una plataforma en el que escribes el trastorno y ya te sale la navegación a qué pertenece y todo eso. A ver, acá está el navegador, ya lo encontré. Se los voy a compartir en el chat, este es más fácil de compartir porque el DSM-5, ese sí es un libro bastante pesado, pero acá en el chat les comparto. Ahí está, miren. Esta es la plataforma del CI11. Por ejemplo, buscamos, no sé, esquizofrenia. Y ya salen, por ejemplo, acá tiene códigos. Fíjense que el CI11 tiene varios códigos. Por ejemplo, esta parte de acá, no sé si logran ver que dónde está mi cursor. ¿Sí logran ver dónde está mi cursor? 6A20. Dice esquizofrenia. ¿Y de dónde proviene? De la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios. Ese es el nombre de toda, digamos, del apartado como tal, ¿no? Y ya la esquizofrenia es uno de los trastornos de la esquizofrenia y otros trastornos primarios. Viene una descripción, viene como cuándo vamos a decir que, cuándo no es esquizofrenia, que es como un trastorno de exclusión, trastorno esquizotípico, trastorno psicótico agudo y transitorio, y así van a poder interpretar cada uno de estos, ¿no? Vienen como códigos con síntomas positivos, que es el 6A25.0, síntomas negativos. En esta parte del CIE 11 es un poquito más complicado por los códigos, pero con la ventaja de que acá pues ya pones el trastorno, por ejemplo, hiperactividad. Ya puedes encontrar actividad, tiroxina, o sea, vienen varios, ¿no? Todos. Trastorno por hiperactividad con déficit de atención, que es el que vamos a ver entre los trastornos del neurodesarrollo, y ya viene acá su descripción, cuándo se excluye, no. A comparación del DSM-5, que está acá, material de consulta, no está acá. DSM-5, ¿dónde estás? Acá está. Ah, no, pero esta es la actualización. Acá está. No, ese es un trabajo. Pero me lo busco. Por acá debe estar. Acá está. Este es. Ya el DSM-5, como les decía, yo viene estructurado. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Sí logran verlo? ¿Okay? Sí. Ok. Viene todo el libro como tal y viene acá, ¿no? Por páginas.
Viene una introducción, una parte de cuáles fueron los cambios que se le hicieron, cuáles son los códigos. Les pido que en la cuestión de los códigos no se centren tanto, la verdad son un chorro de códigos, y lo que nos tenemos que especificar es, por ejemplo, una vez que ya entremos a los trastornos como tal, bueno, en esta parte también viene cómo se relaciona con el CIE-11, lo que les decía, que se supone que se juntaron con la OMS para que fuera precisamente esta armonización, como le llaman ellos, ¿no? Con el CIE-11. El CIE-11 no tiene mucho que salió este año. Del DSM-5 salió el año pasado. Acá viene cómo utilizar el manual, todo esto, ¿no? Y acá vienen ya como tal los criterios diagnósticos. Los trastornos del desarrollo, que les decía yo que son los primeros, y acá viene la característica que viene cada uno de estos trastornos con sus criterios diagnósticos, y acá que lo que decía yo especifica la gravedad, si es que hay gravedad, especifica, por ejemplo, cuál es la prevalencia, si tiene riesgos, si tiene ciertas características para el diagnóstico, la cuestión de la comorbilidad, que hace referencia precisamente a si puede convivir con otro trastorno al mismo tiempo, ¿no? Y esto es muy importante porque normalmente vamos a ver, o la norma es que los pacientes que tienen ciertos padecimientos psicopatológicos, normalmente hay comorbilidad de uno o con otros dos. Eso es lo que dice la literatura especializada, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a encontrar a muchas personas que no han sido bien diagnosticadas, porque precisamente no solo tienen un padecimiento, sino tienen varios. Entonces, nuestro trabajo es hacer un diagnóstico acorde precisamente a los signos y síntomas que observamos. Para ellos va a ser fundamental, uno, la observación, la entrevista y los instrumentos que podamos utilizar, ¿no? A partir de ello vamos a estar visualizando cómo es que se da esta parte. Y bueno, ya vienen los otros trastornos, traen sus códigos acá abajo, normalmente vamos a ver esa parte, los códigos. Y bueno, todos, casi la mayoría de ellos viene así, ¿no? Con el nombre del trastorno, ¿no? Su código y los criterios diagnósticos, que son a los que les tenemos que poner en particular énfasis, ¿no? El criterio diagnóstico es básico para esto. Esto se los voy a compartir ahorita en el Edmodo. Voy a ver una carpeta precisamente donde podamos subir no solo ese material, sino, como les decía yo, varios libros y textos que puedan consultar. ¿Ok? Ay, caray, ya son 12:30. Perdón. Les agradezco, que tengan bonita tarde. Sigan aprendiendo mucho. Nos vemos la próxima semana. Tienen trabajo. Cualquier duda, ya tienen mi número. Cualquier cuestión, está el correo ahí. Con todo gusto. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.